La mañana amaneció gris, con el cielo pesado anunciando lluvia. Finas gotas ya golpeaban el alféizar de la ventana, como un temprano recordatorio de que el otoño se acercaba, aunque el calendario todavía marcaba agosto de 1995. Sofía Petrovna, o simplemente Sonechka, como la llamaban sus allegados, permaneció inmóvil frente a una maleta abierta, dudando sobre qué más llevarse de viaje. Aquella pieza antigua con las esquinas desgastadas por el tiempo, había sido heredada de su abuela y ahora esperaba ser llenada de esperanza. La entrada al sanatorio Beriodzki no había sido fácil de conseguir. 3 meses de insistencia de su marido, una semana de incansables visitas al comité local y una suma considerable de los ahorros de la familia, todo a cambio de una frágil oportunidad. Tal vez un tratamiento especializado le permitiría por fin hacer realidad su sueño de ser madre. En la habitación de al lado, la puerta del frigorífico se cerró de golpe. «Sonia, ¿cuándo vamos a desayunar?» «No olvides que tengo que estar en el trabajo a las 8», gritó Vitali con voz impaciente. Se estremeció, metió una bata doblada en su maleta y corrió hacia la cocina. En la estufa los huevos fritos chisporroteaban en la sartén, mientras las rebanadas de pan se tostaban en la vieja tostadora soviética, otra reliquia de la abuela, un pequeño milagro de la tecnología doméstica de la época. A través de la ventana, el paisaje era siempre el mismo: edificios de 5 pisos desconchados, alfombras colgando de las barandillas de los balcones, una cola en la panadería de la esquina, el retrato cotidiano de un barrio periférico. «Ya voy, Vitalik, ya voy». «Casi listo», respondió ella, mientras sacaba 2 platos del armario, uno hondo para él y otro poco profundo para ella. Era un ritual silencioso, establecido hace años. A Vitali le gustaban las raciones generosas y de hombres, mientras que Sonechka se contentaba con lo mínimo. Entró a la cocina bostezando, se sentó a la mesa sin ofrecer ayuda y comenzó a comer tan pronto como ella colocó el plato frente a él. Hace 15 años, ese comportamiento se había vuelto tan natural como respirar, algo que ella ya ni siquiera notaba. «Aquí tienes». «El té está listo», dijo, sirviéndolo. Vitali se limitó a asentir, concentrándose en la comida. En su juventud había sido un hombre impresionante, alto, de hombros anchos, con espeso cabello oscuro y ojos expresivos que hacían suspirar de envidia a sus vecinos. El tiempo había dejado sus marcas: barriga pequeña, mechones grises en el pelo, pero aún mantenía una presencia imponente. «No olvides comprar pan a la vuelta», recuerda Sonechka, sentada a la mesa con su taza de té. «Y hay que pagar la factura del teléfono». «Dejé el recibo en el frigorífico». Otra vez pidiendo, refunfuñó Vitali, sin levantar la vista de su plato. «Ya soy grande, puedo arreglármela sin ti». Suspiró y tomó un sorbo de su té. En su cabeza una lista de mensajes y recordatorios giraba sin parar, pero decidió guardar silencio. En los últimos días estaba más irritable que de costumbre, probablemente por el dinero gastado en el viaje. Después del café, volvió a hacer la maleta. Mientras estiraba el brazo para agarrar una toalla del estante más alto, chocó accidentalmente con una caja envuelta en papel azul, que casi cae al suelo. Sonechka la atrapó a tiempo, pero le dolía el corazón como siempre. Dentro de ese paquete cuidadosamente atado con una cinta, había un tesoro doloroso: monos diminutos, zapatos de bebé, gorros, regalos de amigas que, una por una, se habían convertido en madres mientras ella esperaba. Hace 15 años, poco después de casarse, había empezado a coleccionar esos objetos, convencida de que pronto le serían útiles. Cada 1 de septiembre marcaba la caja, lavaba los pedacitos, los planchaba y los volvía a guardar, como si ese gesto pudiera acelerar el milagro que nunca llegó. Sin embargo, recientemente la atormentaba una duda: ¿el problema soy solo yo? 5 años antes, durante una consulta, el médico frunció el ceño y comentó: «Tú, querida, estás bien. A tu marido le vendría bien que lo revisaran». Pero Vitali se negó rotundamente a realizar ninguna prueba y descartó la idea con un gesto: «Todo funciona conmigo». «Ese no es el problema». «¿Qué pasó? ¿Quedaste paralizado allí?» Vitali apareció en la puerta, ya vestido para ir a trabajar. «El taxi llega en media hora y aún no has terminado». Ella se sobresaltó y volvió a colocar la caja en su lugar. «Estaba pensando». Su mirada recorrió la estantería y frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo que ella sostenía. «¿Otra vez con esa historia?» «Tira esa basura», dijo con voz cortante. «No puedo». «Es mala suerte», murmuró.
Superstición de vieja, respondió con impaciencia. Ya hicimos todas las pruebas hace 5 años. Los médicos dijeron que no pasaba nada y sin embargo, no nace ningún niño. Eso significa que no está destinado a suceder. Sonechka guardó silencio y volvió a hacer la maleta. El tema de los niños se había convertido en un tema prohibido entre ellos. En los primeros años incluso se habló de adopción, pero Vitaly estaba radicalmente en contra, sangre ajena, genes desconocidos, quién sabe qué podría resultar de ello. Además, ¿para qué molestarse con los hijos de otras personas si estamos bien solos nosotros dos? Con el tiempo había llegado a un acuerdo, aunque la esperanza nunca se había desvanecido por completo. Mientras cerraba su maleta, dio un último vistazo a la casa, comprobando mentalmente que todo estuviera apagado, cerrado con llave y preparado para la ausencia de su marido. Cuidar de Vitaly se había convertido en el único propósito de su vida, después de todo, el destino no le había ofrecido otro. En las escaleras se encontraron con su vecina, la tía Klava, una mujer corpulenta, de mirada curiosa y sonrisa acogedora. ¿Vas al sanatorio? Sonechka preguntó sosteniendo la puerta del edificio. Que Dios te conceda salud, hija mía. Que allí te traten bien. Gracias, tía Klava. Intentaré mejorar los problemas de estas mujeres, respondió suavemente. La vecina asintió con aire de complicidad y se santiguó. Bueno, Dios sabe por qué no te dio hijos, pero a cambio te dio un marido muy decente. No bebe, no anda por ahí. Hoy en día, un hombre así es raro, comentó, acomodándose un mechón de pelo blanco que se había escapado de su pañuelo. Vitaly, al oír los elogios, enderezó los hombros con orgullo, mientras Sonechka sonreía levemente. Las palabras deberían haberla consolado, pero en lugar de eso resonaron como otra puñalada. En la puerta del edificio ya estaba esperando el taxi. Vitaly cargó la maleta, le dio a su esposa un rápido e incómodo abrazo y deseó que el tratamiento funcione. ¿Quién sabe? Suspiró como recordando el dinero invertido. Te llamaré, prometió, ignorando su tono indiferente. Llama, por supuesto, estuvo de acuerdo. Pero no tiene por qué ser todos los días, las llamadas de larga distancia son caras. Bueno, iré. Sin esperar a que ella subiera al auto, dio media vuelta y corrió hacia la parada de autobús. Sonechka lo observó alejarse, preguntándose si esa frialdad siempre había estado ahí o si se había ido instalando poco a poco, como óxido corrosivo. Dentro del tren, el ritmo monótono de las ruedas la mecía mientras miraba por la ventanilla. Campos, bosques y pueblos pasaban como diapositivas de una vida que no era la suya. A sus 38 años se sentía mucho mayor, como si el tren del destino ya hubiera pasado por la estación que debería haber sido la suya, dejándola atrás en una estación vacía. ¿Puedo sentarme aquí? Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. A su lado, un hombre de unos 40 años, vestido con una chaqueta de tweed y con un bolso de lona al hombro, esperaba una respuesta. Rasgos simétricos, atentos ojos grises y cabello bien cortado, con algunos mechones plateados en las sienes. Por supuesto, por favor, dijo alejando su bolso del asiento. Mi nombre es Maxim. Voy a trabajar en la fábrica de máquinas. Sofía se presentó con una sonrisa tímida. Estoy en camino a un sanatorio. Para su sorpresa, hablar con un extraño le parecía fácil. Tal vez porque él no hacía preguntas invasivas, solo hablaba de su profesión de ingeniero, de la ciudad, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitía escuchar sin la presión de ser juzgada. A medida que transcurría la conversación, Sofía descubrió que Maxim tenía un hijo en su primer año en el instituto técnico y que los dos vivían solos. Lo cocina él mismo, explicó Maxim, sacando de la bolsa un paquete de papel con pirojki aún caliente. Asado anoche con repollo y huevo. Pruébalo. Sofía miró sorprendida el pirojok que tenía en la mano. ¿Lo hiciste tú mismo? ¿Por qué no lo compraste ya hecho? Maxim respondió seriamente, los comprados no tienen alma. Se hacen en serie, sin cuidado. Los caseros, en ellos está el calor de las manos de quien los prepara. Esas simples palabras tocaron algo en ella. No podía imaginarme a Vitaly horneando pirojki para un viaje, ni siquiera freiría un huevo sin que ella se lo recordara. ¿En qué sanatorio te quedarás?, preguntó Maxim, interrumpiendo sus pensamientos. En Beryozki. ¿Lo conoces? Dicen que es bueno, con un bosque de pinos alrededor y aire limpio.
Sofía asintió sin mencionar que no era por el aire por lo que estaba allí. Tratamiento para la salud de la mujer, murmuró vagamente. Los médicos lo recomendaron. Maxim, táctico, cambió de tema. Hablaron casi hasta la estación donde debía bajarse. Al despedirse, para su sorpresa, sacó una libreta del bolsillo, arrancó una hoja de papel y anotó con letra firme un número de teléfono. Quédatelo, por favor. Estaré en la ciudad 3 semanas. Si necesitas algo, llama sin pensarlo 2 veces. Sofía siguió el papel con los dedos, sin saber cómo reaccionar ante aquellos cuidados provenientes de un casi desconocido. Gracias, pero es solo para emergencias, sonrió Maxim. Nunca se sabe, en una ciudad desconocida a veces no hay nadie a quien preguntar direcciones. Cuando él se fue, ella se quedó mirando los números cuidadosamente escritos y los guardó cuidadosamente en su diario. El sanatorio la recibió con el silencio del pinar y el olor a antiséptico de los pasillos. Después del papeleo y el examen inicial, una enfermera la llevó a una habitación doble en el segundo piso. La otra cama ya estaba ocupada. Sobre la manta, un neceser de colores, del cajón del escritorio se escapaban revistas brillantes. Póngase cómodo, dijo la enfermera. Tu compañera de cuarto debería regresar pronto de sus sesiones. La cena es a las 7, no llegues tarde. Apenas tuvo tiempo de hacer las maletas cuando la puerta se abrió. Una rubia elegante y de amplia sonrisa entró como un torbellino. Hola. Por fin enviaron un acompañante, exclamó extendiendo su mano de uñas impecables. Soy Cristina. ¿Y tú? Sofía, respondió ella, apretando los dedos fríos del otro. Seamos amigos, declaró Cristina, tirándose sobre la cama. ¿Cuánto tiempo te quedarás? 2 semanas. Genial, entonces ahora somos amigos. Al cabo de 1 hora, Cristina, que se presentó como guía en el museo local, ya había descubierto que Sofía era contadora en una fábrica textil. ¿Y cómo es el costo del guía? Debe ser bueno, ¿no?, preguntó Sofía con curiosidad. Cristina se rió, irónicamente. Broma. Con ese salario apenas alcanza para maquillarme y pintarme las uñas. Y debido a mi puesto, tengo que estar impecable, soy la cara del museo. Así me las arreglo, doy clases privadas, vendo souvenirs a turistas. ¿Y la familia ayuda?, aventuró Sofía. ¿Qué familia? Cristina hizo un gesto con la mano. Mi madre cultiva patatas en el pueblo y apenas se mantiene. En cuanto a mí, bueno, no tengo suerte con los hombres. Ella entrecerró los ojos. ¿Y tú? ¿Casado? Sofía asintió. Hace 15 años. ¡Guau! ¿Y eres feliz? ¿Tienes hijos? Sofía apartó la mirada. Niños no los teníamos. Cristina alargó la vocal, entendiendo. Entonces por eso estás aquí. ¿Tratamiento? Sofía no respondió. Era extraño hablar de cosas tan íntimas con un extraño, pero había algo en Cristina, su energía, su interés genuino, que la hizo abrirse. ¿Y el marido al menos es bueno?, insistió la otra. Sí, respondió Sofía automáticamente. Cuando éramos jóvenes, los vecinos tenían celos. Alto, guapo. ¿Dónde trabaja este galán? Mecánico en un garaje. Cristina suspiró, soñadora. Debe ser bueno. ¿Y dónde viven? Apuesto a que tienen un apartamento de 2 habitaciones, ¿verdad? Sí, es mío. Heredado de mi abuela, que era maestra, veterana en el trabajo. La conversación giró hacia asuntos cotidianos hasta la hora de cenar. Mientras caminaba hacia la cafetería, Sofía pensó que con un compañero tan hablador, esas 2 semanas tal vez no fueran tan solitarias. Los días en el sanatorio transcurrieron lentamente, llenos de trámites, paseos por el Pinar y largas conversaciones con Cristina. La compañera de cuarto resultó no solo comunicativa, sino sorprendentemente atenta, ayudó a Sofía a entender el horario de las sesiones, le dio consejos sobre mascarillas e incluso le prestó crema de manos cuando se le acabó. Por la noche se sentaban en el banco cerca del lago, intercambiando confidencias. Cristina habló de sus aventuras con hombres casados. Solo me llevo bien con ellos, puedes llorar. En cuanto empiezo a ponerme serio, hombre, descubren que están comprometidos. Y prometen, hasta bam. Estoy solo otra vez.
¿Por qué involucrarse con gente casada? Preguntó Sofía con cautela. Cristina se encogió de hombros. Ellos son los que se acercan. Al principio no dicen nada, luego cuando te das cuenta, ya estás involucrado. En otra ocasión, Cristina llevó a su habitación un montón de revistas de moda y catálogos de ropa cara. Mira qué maravilloso. Así quiero vivir. Hojeé páginas de interiores lujosos, vestidos de diseñador y modelos sonrientes. Sueño con una vida de revista, una casa con chimenea, un auto, un abrigo de visón. Sofía observaba las imágenes, pero esa realidad parecía tan lejana como un cuento de hadas. Una noche, después de un agotador día de tratamientos, estaban tomando té en la habitación cuando Sofía, conmovida, le compartió su miedo más profundo. A veces pienso que Vitali puede encontrar a otra persona, alguien que le pueda dar un hijo. Cristina la abrazó con las palabras tonterías. Si lleváis 15 años juntos es porque él os quiere. ¿Niños? Podría ser el destino. Lo importante es el amor, no quién nace o no. Esos consejos por alguna razón la calmaron. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tenía una amiga de verdad. Las llamadas a su marido fueron raras y breves. Vitali respondió con monosílabos, quejándose de la mala comida en el comedor de la fábrica o preguntando cuándo volvería. Tal vez regrese un día antes, dijo Sofía en la última llamada. El médico dijo que la última sesión es opcional. Está bien, respondió sin entusiasmo. Eso está mejor. Cuando colgó, Sofía se sintió un poco desanimada. No había alegría en la voz de su marido. Pero ella decidió sorprenderlo, prepararía una cena especial y se compraría una blusa nueva. Déjale ver que todavía puede ser atractivo. No le contó a Cristina sobre el cambio de planes. La amiga estaba de camino a la ciudad para hacer algunas compras y probablemente no regresaría a tiempo. Se despidieron con cariño el día anterior, intercambiando números de teléfono y direcciones, prometiendo hablar entre ellos. El día de la partida, Sofía hizo las maletas, se despidió de los médicos y... Emocionada por nuevas esperanzas, Sofía se dirigió a la estación de tren. Durante todo el camino de regreso a casa, imaginó la alegría de Vitali al verla, la cena que compartirían, las historias que le contaría sobre el sanatorio, los nuevos tratamientos y la promesa del médico. Todavía hay posibilidades. Pero en lugar de regresar directamente a casa, se detuvo en el mercado para comprar ingredientes frescos. Luego ingresó a una tienda departamental, donde eligió una blusa celeste con detalles de encaje en el escote. La vendedora aseguró que la modelo la rejuvenecería en 10 años y por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió casi hermosa. Con las bolsas pesando en sus brazos, se acercó al edificio. El corazón latía más rápido, anticipando el reencuentro. Subió al tercer piso, se detuvo frente a la puerta y, mientras buscaba sus llaves, escuchó música y risas femeninas provenientes del interior del departamento. La mano se quedó congelada en el aire. Estaba imaginando cosas. No. La música sonaba muy fuerte y entre la risa profunda de Vitali se podía distinguir claramente una voz de mujer. Las piernas de Sofía cedieron. Apoyó la oreja en la puerta, intentando descifrar las palabras. Entonces reconoció la entonación familiar, casi afectuosa. Sonechka, querida, te estás dando un capricho, no te agobies. Era la voz de Cristina. Con manos temblorosas, giró la llave y abrió la puerta. En el suelo de la entrada, un par de tacones altos, iguales a los que llevaba Cristina en sus noches de baile en el sanatorio. Sofía caminó lentamente hacia la habitación. En la mesa, llena de bocadillos y botellas de vino, estaban Vitali, con la camisa desabrochada y los ojos nublados, y Cristina, con un vestido corto y ajustado, sosteniendo una copa. Al verla, ambos se quedaron paralizados. En los ojos de su marido, un destello de vergüenza pasó rápidamente, reemplazado por una expresión forzada. Mira, Sonechka. Tu amiga del sanatorio vino a visitarnos. Llegó hoy, quería sorprenderte, dijo Vitali, señalando la mesa con un amplio gesto. Sofía no podía apartar la vista del costoso coñac, que él solo compraba en ocasiones especiales. Cristina sonrió con calculado asombro. Oh, Sonechka, no llegarías hasta mañana. Te arruinamos la sorpresa. No, la sorpresa ya estaba hecha, respondió Sofía con la voz ronca. Simplemente no era lo que esperaba. Vitali se levantó tambaleándose.
¿Qué pasó, Sonia? Ella vino a verte, eso es todo. Tú misma le hablaste de mí. A las 9 de la noche con la mesa puesta y la camisa abierta, respondió Sofía. Hizo un gesto salvaje, llegamos hace media hora. Ella llegó hoy, llamó diciendo que usted había pedido que le entregaran algo. Luego vino. Sofía miró a Cristina. La amiga sostenía el vaso en la mano y en sus ojos no había arrepentimiento, solo una curiosidad depredadora, como si estuviera evaluando el daño. No finjas, interrumpió Cristina, dejando el vaso sobre la mesa. Estuviste 2 semanas quejándote de tu vida, un marido que encuentra otro, hijos que no vienen. Bueno, acabo de comprobar la teoría. Y no puedes parar de llorar por no tener hijos. Quizás el problema sea tuyo, no de él. Las palabras fueron como puñaladas. Las bolsas se deslizaron de los brazos de Sofía. Las manzanas rodaron por el suelo y un tarro de crema se hizo añicos. Sony, ¿qué pasa? Vitali dio un paso adelante, pero ella retrocedió. No te acerques más, susurró. Simplemente no te acerques más. Le dio la espalda y salió corriendo del apartamento, dejando la puerta abierta de par en par. En mi cabeza latía una sola idea: huir, desaparecer, desaparecer. No recordaba cómo bajó las escaleras ni cómo llegó a la calle. Sus pies la llevaron instintivamente hacia la única persona que podía ayudarla en ese momento, Lidochia, la enfermera del policlínico, que vivía en el barrio vecino. No eres tú, el idiota es él, declaró Lidochia, sirviéndole valeriana. Cambiarte por esta mujer. A mi edad ni siquiera dejaría entrar a un inspector en el sofá, y mucho menos en mi vida. Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té frío en las manos. No podía creer lo que había sucedido. La cabeza vacía, solo un eco en las sienes. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, no tomes decisiones ahora, le aconsejó Lidochia, acariciando su brazo. Mañana veremos las cosas con más claridad. 15 años juntos no se desperdician así. ¿De qué hablar?, respondió Sofía, sin vida. Ahora todo está claro. Hoy quédate aquí, decidió Lidochia. Mañana, con la cabeza despejada, decides qué hacer. Pero ni al día siguiente ni al siguiente Sofía logró regresar a casa. Llamó al trabajo, tomó licencia sin goce de sueldo y se quedó en casa de su amiga. Vitali no llamó, no la buscó, y eso dolió más que cualquier traición. La tercera noche, ya tarde, finalmente sonó el teléfono de Lidochia. El amigo respondió, escuchó en silencio y le entregó el dispositivo a Sofía. Es Vitali. Parece borracho, advirtió. Sofía sostuvo el teléfono con manos temblorosas. Sony. Sonechka, la voz de su marido era ronca, arrastrando las palabras. Perdóname, idiota. No fue mi intención. Ella apareció aquí, se ofreció. Pensé que volverías. Han pasado 3 días, Vitali, respondió Sofía en voz baja. 3 días y no me buscaste, no llamaste. Pensé que volverías solo, murmuró. ¿A dónde más ibas? Esas palabras, dichas sin malicia, solo con la cruel franqueza de la embriaguez, hirieron profundamente. Para él, ella era solo un apéndice de la rutina, la que cocinaba, lavaba, ordenaba. ¿Dónde más, realmente? Sofía se repitió a sí misma. 15 años de disolverse en él, olvidando sus propios deseos, sus sueños. Sabes, Vitali, dijo lentamente sintiendo un escalofrío en su interior, es tu culpa. No es mi culpa. Por abrir mi corazón a extraños. Del otro lado se escuchó un gruñido incomprensible. Entonces su voz cobró fuerza, sí, es tu culpa. Seguís diciéndole a esta mujer que iba a buscar a otra persona. Entonces ella decidió probarlo. Y sigues molestándome con estos niños. Tal vez el problema eres tú, no yo. Con otra persona, quién sabe, tendré hijos. Sofía colgó el teléfono en silencio. Lidochia la abrazó por los hombros. No te preocupes, es un delirio de borrachera. Mañana se despertará y ni siquiera recordará lo que dijo. No, Lidochia, negó con la cabeza. No es una ilusión. Es lo que siempre pensó y nunca tuvo el coraje de decir. Una semana después, Sofía finalmente reunió fuerzas para regresar al apartamento.
Mientras subía las escaleras, se decía a sí misma que estaba lista para una conversación tranquila y sobria, sin acusaciones ni gritos. Quizás todavía podríamos salvar algo y empezar desde cero. La llave giró en la cerradura con el sonido habitual. Sofía entró y se quedó paralizada en la puerta. Algo andaba mal. No olía a cigarrillos ni al perfume barato de Vitaly. El silencio era denso y real. Caminó hasta la cocina, luego al dormitorio y comprendió. El apartamento estaba medio vacío. Sus camisas faltaban en su armario. La afeitadora ya no estaba en el baño. La taza favorita había desaparecido del estante. Sobre la mesa, una hoja de cuaderno doblada por la mitad. Sofía desdobló el papel con dedos temblorosos. Reconoció la letra apresurada y descuidada: me mudé a casa de Cristina. Pido el divorcio, ya que no tendremos hijos. Le dejé las llaves a la vecina. Solo entonces, releyendo aquellas brutales palabras, se permitió llorar por primera vez en una semana. Las lágrimas corrieron por su rostro goteando sobre el papel, manchando la tinta. 15 años de vida juntos resumidos en 2 frases secas, sin agradecimiento, sin adiós, sin una sola palabra cariñosa. Afuera, la noche se espesaba y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. La noche caía sobre la ciudad cuando Sonia se acercó al armario. Con manos temblorosas sacó la caja azul donde había guardado, durante años, la ropita de bebé que nunca llegó a usar. Desató la cinta con cuidado, como si temiera romper algo más que un nudo. Los deditos se deslizaban sobre las suaves telas, monos diminutos, zapatitos que cabían en la palma de la mano, sombreros que nunca albergarían una cabecita. Cada pieza era un sueño postergado, una promesa incumplida. Con un profundo suspiro, recogió todo, ató el lazo con un gesto firme y se dirigió a la basura. Cuando dejó caer la caja al suelo del pasillo, sintió que algo dentro también caía, no con un estruendo, sino con un desmoronamiento silencioso. Fue el adiós a la veinteañera que había creído en los finales felices, a la mujer que se disolvió a la sombra de su marido olvidando sus propios contornos, a las esperanzas de ser madre que se marchitaron como flores sin agua. Cuando cierras la tapa de la basura, también cierras un ciclo. De regreso al apartamento, Sonia estaba sentada en el sofá, inmóvil en la oscuridad. Por primera vez en 15 años, no había ningún nosotros a quien considerar, ni ninguna opinión externa que influyera en sus decisiones. El vacío dolía, pero en lo más profundo del dolor, como un carbón bajo las cenizas, algo nuevo latía, la posibilidad de decidir, solo, qué dirección tomar. Fue aterrador. Fue liberador. El invierno de ese año fue implacable. Fuera de las ventanas, gruesos copos danzaban en espiral, cubriendo las calles con un manto que ocultaba las cicatrices de la ciudad. Pero dentro de Sonia la estación era otra, un otoño húmedo, con fuertes vientos de desesperación y una fina llovizna de añoranza que insistía en no pasar. Su vida se había partido en 2, el antes y el después de aquella carta, y entre ambos se abrió un abismo que ni siquiera el tiempo parecía capaz de llenar. En la sala de espera del despacho de abogados, retorció los dedos alrededor del botón de su abrigo. Frente a él, un hombre delgado con gafas con montura dorada, hojeaba papeles con expresión impasible. La propiedad fue privatizada a su nombre antes del matrimonio. Preguntó ajustándose las gafas. Sí. Lo heredé de mi abuela, respondió Sonia, su voz casi inaudible. Era una profesora de ruso, una veterana del trabajo. ¿Y el documento de propiedad está solo a tu nombre? Solo. El abogado asintió, satisfecho. En este caso, el inmueble no se considera bien común. Su marido solo podría reclamar una parte del valor de las mejoras realizadas durante el matrimonio si existe prueba. Hicimos una renovación hace 4 años, recordó Sonia, como si le costara pronunciar las palabras. Vitaly cambió las tuberías, puso linóleo nuevo. Eso se puede considerar, confirmó el hombre, tomando nota. Pero el valor principal de la propiedad sigue siendo suyo. Salió de la oficina con la sensación de que llevaba menos peso, pero también con la certeza de que la batalla aún no había terminado. Una semana después llegó una carta del abogado de Vitaly. Exigió 1/3 del valor del apartamento, alegando inversiones y daños morales. Sonia releyó esas líneas con manos frías. 15 años lavando ropa, preparando cenas, pasando noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo, y ahora pensaba que ella le debía algo.
La tía Raísa, prima lejana de su abuela, puso delante de ella una taza de té de manzanilla. Bebe, hija mía. Los papeles no son lo peor que hay, dijo con la sabiduría de quien ha visto muchas tormentas. Saldremos de esto. Sonia miró a la anciana, cuyo pequeño apartamento, repleto de libros, se había convertido en su refugio. Después de que Vitali se fue, fue tía Raísa quien se acercó a él. Quédate aquí por ahora. Entonces ya veremos. Y allí, entre estanterías llenas de clásicos y olor a hierbas secas, Sonia empezó a recuperarse. Intentó regresar a la fábrica textil, pero no pudo. El camino al trabajo atravesaba la base de autobuses donde trabajaba Vitali. La idea de toparse con él la paralizó. No te tortures, dijo tía Raísa con firmeza, cuando Sonia regresó por tercera vez sin poder entrar. Consigue otro trabajo. Y por primera vez en años, Sonia tomó una decisión sin consultar a nadie. Él renunció. Gracias a los contactos de su tía consiguió un lugar en los archivos de un instituto de investigación. Era un trabajo silencioso y metódico, organizar documentos, rellenar formularios, responder a las solicitudes de los empleados. La rutina la rodeaba como un capullo, protegiéndola del mundo exterior. Por la noche regresaba al departamento de su tía, ayudaba con las tareas del hogar y escuchaba sus historias sobre autores y poemas. El viejo bibliotecario, cuyos ojos ya no veían tan bien, dijo: «Tienes una voz preciosa, clara como un arroyo. Y leer con alma». Poco a poco el dolor se hizo menos agudo. No desapareció, simplemente se convirtió en algo sordo, como el eco de un trueno distante. Sonia solicitó el divorcio y afrontó los trámites con una tranquilidad que la sorprendió. Ni siquiera se inmutó cuando vio a Vitali en el pasillo del foro, más delgado, con profundas ojeras y un corte de pelo corto que lo hacía irreconocible. Solo intercambiaron un formal buenos días y un hasta luego como desconocidos que se cruzan por casualidad. Cuando llegó el papel del divorcio, lo guardó en una carpeta entre otros documentos. Pasó otra página. La primavera siguiente regresó a su apartamento. Los abogados habían acordado, Vitali recibiría una compensación por los gastos de renovación, que Sonia pagaría a plazos, deducidos de su modesto salario. La casa necesitaba una limpieza profunda. Muchas cosas todavía llevaban su marca, el olor de su colonia barata, la marca de su cuerpo en el desgastado sofá. Pero lo quitó todo pieza a pieza, tiró los muebles donde veían la televisión, reorganizó las habitaciones, colgó cortinas nuevas compradas con su primer salario en el archivo. No es la casa la que embellece a la persona, es la persona la que embellece la casa, repetía tía Raísa, mientras ayudaba a lavar las ventanas. Ya verás, todo será mejor que antes. Sonia no lo creía. Se sentía vacía, como si algo esencial para la felicidad se hubiera quemado por dentro. Avancé por inercia, me desperté, trabajé, volví, dormí. Pasaron los meses junio, julio, agosto y la vida fluyó monótonamente como arena en un reloj de arena. Hasta que un domingo por la noche, mientras clasificaba ropa vieja en el armario, escuchó el timbre de la puerta. No esperaba visitas. En la puerta la observaba una mujer de unos 30 años, de pelo corto y mirada atenta. «Buenas noches. ¿Eres Sofía Petrovna?» «Sí», respondió Sonia, confundida. «Lamento molestarlo. Soy Valentina Belousova. Necesito tu ayuda. O mejor dicho, no es para mí, es para mi primo Maxim. Te conociste en el tren cuando ibas al sanatorio». El nombre resonó lejano en la memoria de Sonia. Un joven alto, de sonrisa fácil, que le había ofrecido piraguas caseras durante el viaje. Un recuerdo tan antiguo que parecía pertenecer a otra vida. «Sí, me acuerdo de Maxim». «¿Qué pasó?» Valentina suspiró como si llevara una carga. «Está en el hospital. Accidente de trabajo. Las plataformas de construcción colapsaron. Fractura por compresión de la columna». Sonia se tapó la boca con la mano. «Dios mío. ¿Cómo está?» «Los médicos dicen que volverá a caminar, pero la rehabilitación será larga», explicó Valentina, frotándose el puente de la nariz con cansancio. «Encontré tu dirección». «Encontré tu dirección en su libreta de direcciones», dijo Valentina, con un suspiro que traslucía años de cansancio. «Habló de ti con cariño, ¿te acuerdas?» Sonia no lo dudó.
Recogió la blusa que colgaba de la silla y se la puso mientras respondía. Por supuesto que ayudo. ¿En qué hospital está? Valentina dio los detalles mientras caminaban hacia la puerta. Maxim estaba realizando pruebas de nuevos equipos cuando las plataformas de construcción se derrumbaron encima de él. En un gesto instintivo empujó a un interno, pero este no tuvo tiempo de alejarse. Una viga de metal lo aplastó contra el suelo. Por suerte, repitió Valentina como un mantra, la columna no se rompió, solo fracturas por compresión. Varios discos de la columna quedaron impactados, pero los médicos garantizan que volverá a caminar. Solo necesitaría tiempo, paciencia y cuidados que ella, una enfermera en un hospital infantil, no podía brindar por sí sola. Los padres ancianos en el campo apenas podían moverse y Artem, el hijo de Maxim, estaba inmerso en sus exámenes finales universitarios. El olor a antiséptico los recibió cuando entraron al pasillo de la enfermería. Valentina intercambió algunas palabras con la enfermera de turno, quien, tras una mirada recelosa a Sonia, acabó cediendo. Solo por hoy. Y solo media hora, advirtió señalando el reloj de la pared. La habitación la compartían 4 hombres. Maxim ocupaba la cama junto a la ventana, pálido, con los rasgos de su rostro agudizados por el dolor y la inmovilidad. Cuando los vio, levantó las cejas sorprendido. ¿Valía, a quién trajiste? ¿No lo reconoces? Valentina sonrió, tocando ligeramente su hombro. Ella es Sofía Petrovna. Tú entrenas Poputchitsa, ¿recuerdas? Tú mismo me hablaste de ella. Maxim fijó su mirada en Sonia, como si intentara conciliar la imagen actual con el recuerdo de un viaje de años atrás. Luego una sonrisa débil, pero genuina, iluminó su rostro. Por supuesto que lo recuerdo. Los pirojis de col. Lo siento, no esperaba visita. No te preocupes, Sonia se acomodó el cabello, avergonzada. ¿Cómo te sientes? Sobreviviré, intentó bromear, pero una mueca de dolor distorsionó su expresión. Bremennie trudnosti y dificultades temporales, como suele decirse. Hablaron durante 15 minutos, hasta que apareció la enfermera para anunciar el fin de las visitas. Al despedirse, Sonia prometió volver al día siguiente con comida casera y fruta fresca. ¿Por qué harías eso? Preguntó Maxim en voz baja, cuando Valentina se alejó para hablar con un médico. Apenas nos conocemos. Sonia recordó el papel con el número de teléfono que él le había dado años atrás, por si necesitaba ayuda en la ciudad. Un gesto simple y humano de un extraño. Fuiste amable cuando más lo necesitaba, respondió sin rodeos. Ahora es mi turno. Los días adquirieron una nueva rutina. Mañanas en el archivo municipal, tardes en el hospital. Sonia traía caldos nutritivos, compotas de frutas silvestres y suaves esponjas para bañarse en la cama. Al principio las enfermeras limitaron sus visitas, pero pronto se ganó su confianza y flexibilidad, al ayudar con el papeleo, aprovechando su experiencia como contadora. Al poco tiempo le permitieron quedarse hasta el final del turno de noche. Las conversaciones con Maxim comenzaron tímidamente, comentarios sobre el tiempo, noticias del periódico. Luego ganaron profundidad. Traía libros y los leía en voz alta. Escuchó con los ojos cerrados y su rostro tenso se suavizó hasta convertirse en una expresión casi serena, como observó una vez tía Raísa. Cuando Maxim fue trasladado a la sala de rehabilitación, Sonia comenzó a ayudarlo con los ejercicios. Lo sostenía del brazo mientras él daba sus primeros pasos con el andador, masajeándole la espalda con la pomada prescrita por el fisioterapeuta. «Eres mi ángel de la guarda», murmuró una vez, apoyándose en ella durante una sesión particularmente dolorosa. «No puedo imaginar cómo habría enfrentado esto solo». «Te recuperarías», sonrió. «Solo que tomaría un poco más de tiempo». Entre ellos nació un vínculo singular, hecho de complicidad más que de romance. Hablaron de libros, de infancias marcadas por pérdidas tempranas. Maxim contó cómo quedó huérfano temprano, criado por una tía estricta, cómo conoció a Elena, su esposa, y cómo el cáncer se la llevó 6 años antes, dejándolo solo con Artem, que entonces tenía 12 años. «Es igual a su madre», dijo Maxim, con una mezcla de orgullo y añoranza. «Testaruda, obstinada. Y le encantan las matemáticas como a ella». Sonia, a su vez, compartió la historia de su abuela,
maestra que la crió tras la muerte de su madre y el abandono de su padre, sus sueños de ser pintora, archivados después de 15 años de un matrimonio que se había derrumbado. Tu ex marido era un idiota, refunfuñó Maxim, sinceramente. No sabía qué tesoro había al lado. Ella se sonrojó y cambió de tema. Un mes después, Sonia finalmente conoció a Artem. El hijo de Maxim llegó directamente de sus exámenes finales, un chico alto, desgarbado, con una mirada sospechosa en los ojos. Cuando vio a un extraño al lado de la cama de su padre, frunció el ceño. «Papá, ¿quién es ella?» «Ella es Sofía Petrovna», respondió Maxim afectuosamente. «Ella me ayudó mucho mientras estabas en la universidad». Artem analizó a Sonia con reserva. «Gracias, por supuesto. Pero ahora estoy aquí. Lo resolveré solo». Sonia se retiró discretamente, dejando solos a padre e hijo. Sin embargo, al día siguiente regresó con una cesta de grosellas frescas y un pastelito caliente. Artem estaba en la enfermería, inclinado sobre un libro de cálculo. «Hola», dejó los paquetes sobre la mesa. «Solo vine a traer esto. No me quedaré». «Quédate», la sorprendió Artem poniéndose de pie. «Tengo una cita con el profesor. Volveré por la tarde, papá». Cuando el niño se fue, Maxim miró a Sonia con culpa. «No te lo tomes como algo personal. Está muy apegado a la memoria de su madre». Para Artem, ella era perfecta. Siempre dice, papá no necesita a nadie, solo a mami Lena. Entiendo, asintió Sonia. Está protegiendo lo que ama. Ella no insistió, pero continuó visitando a Maxim en los momentos en que Artem no estaba allí. Trajo comida, libros, noticias del mundo exterior. Hasta que una vez encontró al niño solo en la enfermería, habían llevado a Maxim para un examen. Lo siento, no sabía que estarías aquí, Sonia retrocedió hacia la puerta. No hay problema, Artem la sorprendió nuevamente con un tono menos hostil. Mi padre volverá pronto. Siéntate si quieres. El silencio se prolongó incómodo. Hasta que Sonia rompió el hielo. ¿En qué universidad estás? Mecánica y matemáticas. Termino el segundo año ahora. Debe ser difícil. Normal, no normal, se encogió de hombros, pero luego añadió, casi sin querer, son solo los cereales integrales los que me están matando. No puedo entender la lógica. Sonia reflexionó un momento. Mi abuela era amiga de un profesor de matemáticas. Explicó integrales usando figuras geométricas. Fue tan visual que hasta yo, que siempre estuve en humanidades, lo entendí. Artem levantó la cabeza, interesado. ¿Puedes mostrarme? Tomó una hoja de papel y empezó a dibujar. Primero con trazos vacilantes, luego con más confianza, recuperando las lecciones del antiguo académico. Sin darse cuenta, la conversación derivó hacia otros temas, libros, películas, la banda que Artem había intentado formar en la escuela secundaria. Cuando Maxim regresó, los encontró a los dos estudiando detenidamente un problema de límites, discutiendo con entusiasmo. Al día siguiente fue Artem quien preguntó. ¿Podrías ayudarme a revisar para el examen? Una semana después, traje un termómetro lleno de bord casero. Mi madre me enseñó a hacerlo. Papá dijo que te gusta. El hielo se había roto. Poco a poco Artem aceptó la presencia de Sonia, no como una intrusa, sino como parte de lo que, poco a poco, volvió a ser una familia. Empezó a hablar de la universidad, a mostrar fotos de su madre en álbumes antiguos, incluso a pedir consejos sobre una chica del curso de física. Sonia escuchaba con auténtica atención, sin intentar jamás ocupar el espacio de Elena. Estaba ahí, naturalmente, como alguien que planta una semilla y deja que el tiempo haga el resto. Una noche, cuando estaban solos, Artem tuvo una cita con la chica del curso de física. Fue entonces cuando Maxim tomó la mano de Sonia con una firmeza inesperada. «Sabes, he querido preguntarte desde hace mucho tiempo. ¿Por qué haces todo esto?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y un dejo de vulnerabilidad. «¿Por qué pasas tanto tiempo conmigo, me ayudas, me cuidas?». Sonia vaciló. «¿Por qué realmente?». La pregunta la tomó por sorpresa, como si solo entonces se hubiera detenido a reflexionar sobre sus propios motivos. Fue por la soledad que sentía en el apartamento vacío. Por el vacío que la obra del archivo no pudo llenar.
O porque, sin darse cuenta, esos meses junto a ese hombre habían tejido algo genuino, algo que ella no podía nombrar. Porque me gusta estar contigo, respondió finalmente con una sinceridad que la sorprendió. Contigo y Artem. Es como me necesitan aquí. La palabra necesaria sonó más fuerte de lo que imaginaba, haciendo eco de un deseo que ni siquiera sabía que llevaba. Maxim le apretó la mano con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Te necesitamos, confirmó en voz baja. Pero tengo miedo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas entre la maraña de pensamientos. Voy a tomarme 6 meses de licencia médica. Luego todavía queda rehabilitación. ¿Qué clase de marido puedo ser así? La palabra marido flotaba en el aire entre ellos, pesada y cargada de significado. Sonia se estremeció, no de miedo, sino porque era la primera vez que alguien, después del fracaso con Vitali, insinuaba algo tan grave. Lo importante es que estás vivo, respondió mirándolo profundamente a los ojos. Y la salud volverá. Creo eso. La atrajo hacia él con cuidado como si fuera de porcelana, y la besó suavemente, casi sin tocarla, como si tuviera miedo de asustar a un pájaro a punto de salir volando. Sonia se quedó helada por un momento, pero luego le devolvió el beso, sintiendo que algo florecía dentro de ella, frágil, nuevo, pero tan seguro como la llegada de la primavera tras el invierno. Valentina fue la primera en notar el cambio. Una tarde, cuando lo sorprendió en una conversación íntima, meneó la cabeza con una sonrisa pícara. Maxim, mírate, dijo sin rodeos. Es la primera vez en 6 años que te veo sonreír. Él se sonrojó, pero no lo negó. No más correr como un ratón gris, decretó Valentina, abriendo sin contemplaciones el armario del apartamento de Sonia. ¿Dónde está tu ropa de fiesta? No tengo ropa de fiesta, se encogió de hombros. ¿Y para qué? ¿Para ir al archivo? Para una nueva vida, interrumpió Valentina. Mañana Maxim recibe el alta. Nos vamos de compras. Tú comprarás algo colorido. Y pásate por el salón, por favor. Sonia obedeció, no tanto a Valentina, sino a su propio corazón, que de pronto quiso ser bello. Se cortó el pelo, eligió un vestido azul que resaltaba el tono de sus ojos y hasta se permitió unos zapatos de tacón bajo. Valentina aprobó asintiendo. Ahora sí. Pareces una mujer, no una ficha de catálogo. El día del alta de Maxim llegó soleado, en un septiembre que parecía prometer un renacimiento. Salió del hospital apoyado en un bastón, pero con pasos firmes. Cuando vio a Sonia transformada, se detuvo como si el tiempo hubiera suspendido su curso. Te ves hermosa, dijo, y tú, tan natural, sonó como si siempre te hubieran llamado tú. Ella sonrió avergonzada, sintiendo el calor extenderse por su pecho bajo esa mirada. La rehabilitación continuó en casa, en el apartamento de Maxim y Artem. Sonia iba allí todos los días después del trabajo, cocinaba, ayudaba con los ejercicios, leía en voz alta. Con el tiempo empezó a dormir, primero en el sofá de la sala de estar y luego en el dormitorio de Maxim, como si ese espacio antes extraño se estuviera amoldando a su forma. Artem, que al principio sospechaba, poco a poco se fue acostumbrando. Ayuda que Sonia nunca haya intentado ocupar el lugar de Elena, él simplemente estuvo presente, apoyado e interesado en sus logros. Entonces un día, mientras ella preparaba la cena, de repente él soltó, ¿sabes? A mi madre también le gustaba ponerle eneldo a las patatas. Como a ti. Fue un reconocimiento, una aceptación. Sonia se limitó a asentir, sin palabras, temerosa de romper la magia de ese momento. Maxim se recuperó más rápido de lo que predijeron los médicos. Al cabo de 3 meses, ya no usaba bastón. En 4 casos se le autorizó a volver a trabajar, aunque en funciones más ligeras. Sonia floreció a su lado, no solo por el sentimiento de ser útil, sino por esa calidez que solo una verdadera familia puede dar. ¿Sabes?, dijo Maxim una noche abrazándola, ahora entiendo lo que es una segunda oportunidad. Nunca pensé que después de Elena podría volver a amar. Pero aquí estoy. Ella se acurrucó contra él y sintió que su corazón latía salvajemente. Yo tampoco pensé que fuera posible, confesó. En octubre Sonia se matriculó en un curso básico de informática. Maxim había sugerido que el archivo pronto comenzaría a digitalizar documentos, y esas habilidades serían valiosas. Se dedicó a sus estudios con el entusiasmo de una niña,
mostrando cada noche con orgullo lo aprendido. Eres muy capaz, sonrió Maxim. Dentro de poco nos alcanzará. La vida, poco a poco, se fue reordenando como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encontraron su lugar. Solo una sombra a veces nublaba esa imagen, los pensamientos sobre Vitaly. No es que extrañara a su exmarido ni que lamentara la separación. Pero de vez en cuando la asaltaba una curiosidad humana, como era su vida con Cristina. Era como si necesitara confirmarse a sí misma que efectivamente había seguido el camino correcto. Las noticias sobre la pareja llegaron fragmentadas, a través de antiguos compañeros de la fábrica, a través de vecinos del antiguo edificio. Durante los primeros meses vivieron en un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Cristina pronto descubrió la diferencia entre los sueños y la realidad. El salario de un mecánico apenas alcanzaba para pagar el alquiler y una modesta comida, la ropa de revista, entonces, era un lujo lejano. Vitaly ha envejecido mucho, afirma un exempleado de la fábrica que se topó con Sonia en el supermercado. Ha perdido peso, parece mayor. Dicen que ha empezado a beber. Y eso acaba con el poco dinero que tiene. No sabe cocinar, no sabe limpiar, vive en un desastre. Sonia escuchó pero no se alegró. Curiosamente no sentí ni ira ni resentimiento, solo una tristeza lejana, como por algo que podría haber sido pero nunca fue. Luego surgieron rumores de que Cristina estaba embarazada. La tía Clava, siempre bien informada, compartió la noticia con Sonia cuando pasó por su antiguo barrio para visitar la casa. Han pasado 7 meses, dicen, susurró el vecino. Vitaly alardea, ahora una mujer de verdad, como si quisiera demostrar no sé qué. Sonia recibió la noticia con una calma que la sorprendió. El tiempo realmente cura, pensó. Donde antes había habido una herida abierta, ahora solo había una cicatriz pálida, un recordatorio del pasado, pero sin dolor. En diciembre Maxim fue despedido permanentemente y volvió a trabajar, ya no en la fábrica, sino en la oficina de proyectos. El apartamento de Sonia, por su parte, estaba prácticamente vacío. Pasaba casi todo el tiempo con los Belousov y regresaba solo para regar las plantas o revisar el correo. Hasta que una noche de invierno, mientras se calentaban junto a la chimenea, de verdad, no como las que Cristina imaginaba en sus revistas, Maxim de repente se arrodilló frente a ella. «Cásate conmigo», dijo simplemente, tendiéndole una pequeña caja de terciopelo. «Quiero despertarme a tu lado todas las mañanas, no esperar a que llegues después del trabajo». Sonia se quedó helada, con el corazón en la garganta. «¿Y Artem?» «Él ya lo aprobó», sonrió Maxim, señalando la puerta. Allí estaba Artem, sosteniendo un osito de peluche. «Es mío», dijo tímidamente ofreciéndole el juguete. «Seré feliz si dices que sí». Ese día, Sonia lloró por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino de una felicidad tan grande que le dolía. La boda fue sencilla, solo para los más cercanos a nosotros, Artem, Valentina, tía Raisa y algunos queridos amigos. Sonia lució el mismo vestido azul que se había comprado con Valentina después del alta de Maxim. En los ojos del novio leyó tanto amor que se le oprimió el pecho. «Dios no abandona a la gente buena», susurró tía Raisa mientras la abrazaba después de la ceremonia. «Siempre lo supe». Las estaciones se sucedían como las páginas de un libro que la vida hojeaba con atención. El invierno dio paso a la primavera y la primavera, a su vez, dio paso al verano. Cuando el otoño empezó a pintar de dorado las hojas, Sonia sintió por primera vez un ligero mareo al levantarse de la mesa del archivo. Pensó que era cansancio, después de todo, se había dedicado con diligencia a los nuevos cursos de informática, dominando programas que antes le parecían indescifrables. Pero el cuerpo, sabio en sus silencios, insistió en señalar algo más. La visita al médico fue como un rayo en un día soleado. Después de examinar los resultados de pruebas antiguas, de la época de su matrimonio con Vitaly, el médico meneó la cabeza, medio sorprendido y aliviado. Según sus indicadores clínicos, todo es normal. Es posible que la dificultad haya sido la incompatibilidad con su exmarido. Esto sucede, a veces, entre dos parejas específicas, se produce un conflicto biológico que impide la concepción. Él sonrió y se quitó las gafas. «Felicitaciones. Vas a tener un bebé». Sonia salió de la oficina con las manos temblorosas sobre su vientre a un plano, como si temiera que la noticia se le escapara si no la abrazaba con fuerza.
Maxim, al enterarse, la abrazó con tanta fuerza que casi se queda sin aliento. Nuestra hija, repitió besando su cabello, mientras Artem, con 19 años y medio metro más alto que su padre, los miraba a los dos con una sonrisa tonta, como si todavía no supiera muy bien cómo lidiar con esa repentina felicidad. Los meses siguientes fueron un baile ligero entre la rutina y la magia. Sonia permaneció en el expediente y ahora mecanografiaba documentos con una destreza que enorgullecería incluso a Valentina. Maxim había asumido el cargo de jefe del departamento de diseño de la fábrica y Artem se preparaba para su tercer año en la universidad, cargando carpetas llenas de notas y una mochila siempre llena de bocadillos que Sonia insistía en preparar. Vivían todos juntos en el apartamento de los Belousov, el suyo, lo había alquilado, y el dinero extra ayudaba a comprar pañales, ropa y los libros técnicos que Artem devoraba. Fue un domingo de julio, uno de esos días en que el sol parece derretir hasta las sombras, que la familia se reunió para dar un paseo por el parque. Sonia caminaba apoyada en el brazo de su marido, con la otra mano apoyada en su vientre redondeado en su quinto mes, donde una vida diminuta se movía como un pez en aguas tranquilas. El embarazo hasta entonces había transcurrido tan tranquilamente que los médicos solo pudieron fruncir el ceño con incredulidad. Es como si tu cuerpo hubiera estado esperando este momento, había dicho el obstetra en la última cita. Artem abrió el camino, llevando una cesta de mimbre con sándwiches, fruta y un termo de té helado que Valentina había preparado. Cuidado con los escalones, mami, le advirtió, extendiendo la mano para ayudarla a bajar una pendiente. Sonia todavía se emocionaba cada vez que lo escuchaba llamarla así. No hubo ceremonia ni conversación formal, un día simplemente apareció en la cocina y preguntó, «Mamá, Sonia, ¿has visto mi cuaderno de cálculo?» Su corazón se detuvo por un segundo y luego todo encajó en su lugar, como piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. A veces Artem hablaba de Elena, su madre, con una ternura que no ocultaba el anhelo, pero era un anhelo claro, como la luz de la mañana. Elena no había desaparecido, simplemente ocupó su lugar en la memoria, sin competir por el espacio con el presente. Pasaban por un parque infantil cuando Sonia vio una figura familiar. Vitali empujaba un cochecito de bebé del que asomaba una cabecita pelirroja, tan vibrante que contrastaba con su pelo oscuro como el carbón. Estaba más delgado, con profundas ojeras y un aire de alguien que lleva el mundo sobre sus hombros. Por un instante sus miradas se encontraron y eso fue suficiente. Vitali se quedó helado al reconocer a su exmujer transformada, el pelo más largo, la sonrisa serena, el vientre redondo protegido por el brazo de Maxim, que la miraba con discreta devoción. Había algo entre arrepentimiento y amargura en los ojos de Vitali, como si finalmente viera el peso de lo que había perdido. «Hola, Vitali», dijo Sonia, deteniéndose con naturalidad. «¿Cómo estás?» «Más o menos». Hizo un gesto vago hacia el carro. «Este es Semyon. Mi hijo». El chico pelirrojo no tenía ni rastro de él, ni en la forma de su rostro, ni en el color de su cabello despeinado. Como si adivinara la pregunta no formulada, Vitali soltó una risa seca. Cristina se fue con el padre biológico del niño cuando él apareció. Ella me dejó con el niño. Ha pasado 1 año y medio desde que lo crié como si fuera mío. No iba a dejarlo ir solo porque la sangre no es la misma. Se rascó la nuca, incómodo. ¿Tú estás bien, entonces? Sonia miró a Maxim, que la abrazaba por los hombros, y a Artem, que observaba la escena con una expresión indescriptible, tal vez de compasión, tal vez de alivio al ver que ese hombre ya no tenía poder sobre ellos. «Lo soy», confirmó ella en voz baja. «Y tú también estás haciendo lo correcto». Vitali bajó la cabeza, como si las palabras la hubieran golpeado en un punto doloroso. Luego impulsivamente murmuró, «Lo siento, Sonia. Fui un idiota». Ella no respondió con palabras. Él simplemente sonrió, de esa manera que solo sabe hacer quien ha perdonado. Maxim le apretó los hombros. «Vamos, amor. Artem está preparando la cena». Siguieron su camino dejando atrás una página que ahora pertenecía a otro capítulo. Vitali se quedó allí con la mano en el asa del cochecito, observando al niño que, sin saberlo, se había convertido en su mundo. «Oye, ¿quién despierta?», susurró, tocando la mejilla del pequeño. Después de todo, la vida tenía formas extrañas de arreglar lo que rompíamos.